Daniel Gaidú, que en realidad, Daniel, Daniel, creo que como esto queda grabado y no sabemos quién lo ve después, por ahí, si quieres, estaría bien presentarte un poco, pero lo harías, creo vos, mejor que yo presentarte. Así que, si quieres, presentate lo que vos quieras y te escuchamos bien, muchas gracias. a vos. Yo me llamo Daniel Gaidú, soy pastor jubilado ya en Carlos Paz, la provincia de Córdoba, Argentina. Soy egresado del Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires, donde fui compañero con algunos de los que participan en este grupo. Quiero no dejar pasar la oportunidad para decirles al grupo y a los que están oyendo que se pueden agregar también al grupo para estar ya integrados en el grupo. Gracias por el ambiente de este grupo. Es para mí un refresco semanal después de haber sido pastor en iglesias bautistas por más de 50 años, tener este entrecruzamiento con personas que no piensan exactamente igual que yo, pero que curiosamente cuando nos encontramos en un grupo que podría tener muchas divergencias, nos encontramos en el fondo unidos, frescos, eh, en un común vínculo frente a Dios. Y yo aprecio muchísimo eso. Nunca había participado de grupos así y este grupo realmente vale la pena integrarse a él. Hoy quisiera que encaráramos un tema que preocupa y está en todas las culturas, que es la pregunta cuando alguien piensa cómo comenzó todo, cómo es el origen de todo. Voy a contar un chiste ahora, pero lo voy a contar con una deliberada intención. Dice que un chiquito fue a la iglesia evangélica un domingo porque un compañerito lo invitó. Entonces la madre le recomendó, mira, esta gente evangélica son muy ordenados, fíjate, no hagas macana, haz caso a lo que te digan, lo más grande, y lo despachó para la iglesia. A la vuelta de la iglesia, la madre le preguntó, ¿cómo te fue en la iglesia evangélica? Ah, lindo, lindo, muy lindo, dice. ¿Y qué hicieron? Dice, nos juntaron a todos y nos dividieron como en la escuela, ¿viste? Por grados, pero por edades. A mí me dejaron estar con los chicos de 9 porque de 8 no había, dice. Así que ahí estaba yo. Dice, ah, bien, dice la madre, ¿y cómo fue todo ahí? Y bueno, dice, la señorita trajo unas láminas y habló sobre cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice, estaban en un pueblo que se llamaba Egipto, que el rey se llamaba Faraón, si no me acuerdo mal, y entonces todo el pueblo juntaron sus cosas y se fueron al desierto. Y llegaron a un lugar que se llamaba Mar Rojo y ahí querían cruzar, pero no sabían y cuando miran para atrás tenían las montañas a los costados y el ejército del faraón atrás de ellos, de manera que se empezaron a desesperar y cuando ya parecía que los del ejército del faraón los tenían encima y los iban a matar a todos, ellos abrieron las mochilas y sacaron ametralladoras, cohetes y todo y les tiraron a los del faraón y los mataron a todos y así se salvaron. La madre lo mira y le dice, ¿eso es lo que te enseñaron? ¿Seguro? Y el chiquito baja la cabeza y dice, no, mamá, pero si te digo lo que me dijo la maestra, no me vas a creer. El punto es el siguiente. El chiste es un recurso cultural. En este chiste hay elementos teológicos, elementos eh, como por ejemplo la creencia en un hecho referido en la Biblia, pero que tiene un desafío de entender y de poder creer que ocurrió en realidad, que es justamente de lo que vamos a hablar esta noche. El chiste, junto con la gracia, el caso, una aventura real o inventada, los dichos graciosos, los refranes, hay toda una serie de cosas en las culturas de los diferentes pueblos
donde lo creativo, artístico se junta con lo histórico y que permite aprender cosas de la vida. En el caso nuestro como cristianos, no podemos considerar el humor como trivial, ya que el propio Cristo, como en el resto de la Biblia hay muchos elementos, usó una expresión graciosa como por ejemplo, es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Eso no es una historia, no es una cosa real, sino una figura del lenguaje muy graciosa, muy chistosa, que desencadena una sonrisa, que en muchos casos en la Biblia las hay. En cuanto a la creación, yo quisiera enfrentar el tema de la doctrina judeocristiana de la creación, si es que se puede hablar que hay una, hay tantos puntos de vista tan diferentes, con la teoría de la relatividad de Einstein por el impacto que ha tenido en la teología y en la ética cristiana contemporánea, y obviamente con la teoría evolucionista, que es el, eh, el- la que contrasta, digamos, rápida y livianamente en la mente de todo el mundo cuando hablamos del comienzo de todo. Voy a hacer citas entreveradas acá de cosas que están en la Wikipedia por la cantidad, la vastedad de pensamientos, de ejemplos que hay. Quisiera referirme, en principio, mostrar un panoramita de las diferentes culturas y sus creencias de cómo arrancaron las cosas en el universo. Hay diferentes re relatos de la creación en diferentes culturas. En Egipto, el dios Amon-Ra emerge del océano primordial Nun y crea todo a partir de sí mismo. En la creencia maya, Anab-Ku es el centro de la galaxia y de él emana la creación. En la cultura azteca, los dioses crean múltiples soles y mundos, cada uno seguido de un cataclismo que marca un fin de la humanidad. En la griega, se basa en una concepción de la Tierra que pasa de ser plana a esférica y se explica el origen del cosmos a través de la interacción de dioses primordiales como Caos, Gea y Urano. En las creencias hindúes, Vishnu, en forma de Brahma, emerge del fondo de un océano primordial sobre una serpiente y de su ombligo nace una flor de loto de la cual surge Brahma. Miren, no quisiera ofender a nadie, pero creer algunas de estas teorías que pueblos milenarios sostienen sobre la creación hace que el relato de la creación que está en la Biblia sea infinitamente más sencillo. En la cultura andina, elementos como el agua, la tierra, el sol y la luna son fundamentales y se cree que están ligados a la creación y a las enseñanzas que rigen la vida diaria. Un elemento importante también acá, la doctrina de la creación, cualquiera que sea, y su impacto moral y ético en la cultura que cree ese origen. En la cultura china, el hombre es visto como un producto del cielo y los seres terrestres, donde el cielo es la fuente de todo. En la babilónica, el Enuma Elish relata la creación a partir de la lucha entre dioses primordiales y el surgimiento del orden a partir del caos. En la ideología nórdica, el mundo se crea a partir del vacío, Ginnungagap, y la interacción entre el fuego y el hielo, dando origen a los primeros seres y al gigante Ymir. En el judaísmo y cristianismo, el libro de Génesis describe la creación en 6 días por parte de Dios, comenzando con la luz y la oscuridad y culminando con la creación del hombre. Otras culturas, numerosas culturas indígenas alrededor del mundo tienen sus propias leyendas de la creación
a menudo con elementos únicos que reflejan su relación con la naturaleza y con una cosmovisión específica. Déjenme poner un ejemplo ahora para poner un marco más amplio al problema que estamos encarando, que es entender cómo arrancaron las cosas en el universo. Supongamos que yo tengo un metro, una cinta métrica, y en la cual cada milímetro de la cinta métrica represente un año, es decir, 10 años, perdón, un siglo serán 10 centímetros, un milenio, un metro. En esa métrica temporal, a nuestro nacimiento, a mi nacimiento y al de los que estamos participando en el grupo, más o menos entre 5 y 8 centímetros es lo que ha durado nuestra vida. A Jesús, la distancia entre nosotros y Jesús es unos 2 metros, un poco más la altura de una persona cualquiera. Al Éxodo, 3.3 metros, que ya es la altura del techo de una casa. Al niño de Taung, al cual voy a hacer referencia enseguida, se necesitarían 100 cintas métricas puestas una a continuación de la otra para llegar a la fecha estimada del origen de la vida de ese chiquito, que es de alrededor de 2,5 millones de años. Y a esa altura, si no entendemos mal la paleontología y la historia, ya habían desaparecido los dinosaurios. Vamos a dedicar un ratito a la doctrina de la creación. Poco, porque esa la conocemos bien, es parte nuestra. La teoría creacionista o simplemente el creacionismo es una creencia que postula que el universo, la vida y el ser humano fueron creados por una entidad divina como Dios en lugar de por procesos naturales como la evolución. Fíjate vos que en este comentario de Wiki que acabo de leer, en una sola frase completa se refiere a la evolución como procesos naturales, por lo tanto más creíbles, más reales, y usa la palabra teoría para el creacionismo, que es una creencia, y opone creencia a ciencia inconscientemente. Ahora, ese justamente es parte del problema, porque hay un problema, como en el chiste que yo conté al principio, que hay problemas especiales sobre el tema del origen de las cosas en el relato bíblico. Yo quiero mencionar dos o tres nada más. Uno, porque ejemplifican, espero poder hacerme entender bien, ejemplifican la dificultad del tema y no a la solución a la que podamos llegar o a la opinión que tengamos sobre cómo fue el principio de todas las cosas. Y saliendo de ese paradigma, o la ciencia o la creencia, como si fueran opuestas, como si el universo fuera doble, que es una creencia que tiene algunos rasgos así tipo dualistas. Y la verdad es que siendo el universo de un solo rostro, deberíamos pensar en una solución más integradora. De hecho, un científico católico que se llamó Teilhard de Chardin, en la misma época que Darwin y Einstein lanzaron sus teorías, él también hizo una interpretación teológica de estas cosas, tratando de juntar la ciencia con la teología y hasta ahora estamos discutiendo sus argumentos para discutírselos y hacerle la contra, porque para algunos lo que él quiso hacer fue eh, negar el relato que está en la Biblia. No le vamos a dedicar tiempo a Teilhard de Chardin, pero fue valiente el intento que él hizo de no rechazar ninguna de las dos puntas.
De hecho, en aquel momento la propia Iglesia Católica le prohibió seguir escribiendo sus libros, los guardaron y curiosamente, sin decir agua va, los papas posteriores a principios del siglo pasado ya comenzaron a referirse y a hablar de él con más libertad, como debe ser. El primer problema que quiero mencionar es el arca de Noé. Ya fue mencionado acá. Pedro mencionó que ya está cansado de ver que aparece en internet un video. Se descubrieron los restos de un barco gigante. Podría ser. Es un tema favorito. Y donde nosotros tenemos que hacer un mea culpa de que hemos enseñado en la iglesia a los niños, les hemos enseñado la historia de alguien que hizo un barco de 150 metros de largo y donde metió una pareja de cada una de las especies vivas. ¿Vos sabés cuántas especies vivas hay en el mundo hoy día? Entre 5 y 10 millones de especies vivas. Bien que hay muchas que son plantas, hongos, insectos, peces, descarta todas las que quiera, pero especies vivas que fueron clasificadas hasta el día de hoy hay por lo menos 1,5 a 2 millones. Entonces, ¿cómo haces para meter una pareja de cada especie? Porque ese es el tema principal, la grieta más grande que hay con el relato que nosotros tenemos desde la fe con la teoría evolucionista. Entonces, habría que responderse cuándo ocurrió el evento, dónde y cómo. Otro es el tema de los días de la creación. La creación fue hecha en 6 días. Yo debo tener ahí en mi colección de Biblias todavía una, que es muy vieja, pero me la regalaron y tenía muchas lecciones y comentarios, que en el año, que tenía, perdón, una cronología entre las dos columnas del texto, toda la Biblia. Entonces vos al abrir y leer un texto, en la división entre las dos columnas de la impresión de esa Biblia, tenía una pequeña margencito, una columnita al medio con la fecha de cada uno de los eventos que iban relacionándose en los textos que tenían referencias históricas. En Génesis 1.1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, decía en el medio 4004 antes de Cristo. A mí me llamó la atención esto cuando era niño, adolescente, pero después supe que ese número 4004 surge de sumar todos los datos numéricos que menciona el Antiguo Testamento y referirlos a algunos hechos más o menos conocidos de la historia y de ahí sumar para atrás para poner el Génesis en 4004 antes de Cristo. Si ustedes escucharon, yo hice la referencia al chiquito este eh, cuyos restos aparecieron, que son de 2,5 millones de años atrás. Una, perdón, una cifra muy posterior, mucho más conservadora, digamos, en ese sentido, de la creación del hombre, ¿cuánto sería? ¿100, 150 mil años? No 3 o 4 mil años antes de Cristo o 5.000 años antes de Cristo. Y entonces hay un problema con el hecho de que el lenguaje, especialmente el lenguaje más antiguo, el hebreo más antiguo, pero los otros idiomas también, son lenguajes más, no sé cómo decirlo, no tan exactos, no son tan exactos. Nosotros también hemos usado, por ejemplo, la expresión síncope por ataque al corazón y hemos usado mal esa expresión porque ahora los médicos no llaman más síncope a lo que antes llamábamos, sino que tienen sintomatologías más específicas. Angina de pecho, eh, infarto del miocardio y cosas por el estilo. Lo mismo y mucho más en las enfermedades mentales. Antes habría
murió de tristeza. Eso es una cosa que el vocabulario, al crecer la ciencia de la psiquiatría y la medicina, ahora sabemos que la referencia esa puede traer algún sentido al caso que está haciendo referencia, pero que científicamente realmente es descartable, no hay que valorarla, no tiene significado. Es como llamarle a un órgano del cuerpo el cosito, el pendorchito, el pupito. Eso es para la casa, pero para un lenguaje científico las cosas tienen un nombre específico que efectivamente está limitado en su significación a un cierto campo semántico. Otro caso difícil que para esta interpretación es la gerontología en los tiempos de Matusalén. Bueno, ya se están riendo, no los veo acá, pero enseguida vamos a charlar de eso. En Génesis, entre el 5 y los demás capítulos, está esa famosa calculadora que se usó en la época de Scofield, aunque la idea no era de Scofield, sino que la tomó de alguien de su época. Alguno de ustedes se va a acordar quién fue. Donde se atribuye la edad, por ejemplo, de Adán como 930 años que vivió. Esto está en Génesis 5:5. Set, 912. Enos, 905. Cainán, 910. Malalel, 845. Jared, 962 años. Enoc, 365. Pocos años, porque este Enoc es otro misterio que dice de él que era un hombre que andaba bien con Dios, tan bien que Dios directamente se lo llevó sin que pasara por la experiencia de la muerte. Otro tema para charlar. Matusalén, 969, este es el paradigma de la longevidad. Dicen que alguien en su época comentó, Matusalén, cuando tenía 700 años, alguien comentó de él diciendo, Matusalén está tan bien que tiene 700 años y parece de 500 nada más. Es un chiste teológico. Lamec 777 y Noé 950. Si se fijan ahí, en ese tramo del principio de Génesis, hay como una cosa totalmente incomprensible de gente que vive cientos de años, todos alrededor de 900 años, y después volvemos a años normales. Y eso también hay que entenderlo porque eso es también parte de estas cosas, de estos puentes que intentamos generar entre lo que conocemos con las cosas que pasaron tantos años atrás que no las conocemos. Menciono ahora el caso del niño de Taung. Es la denominación popular que se hace referencia en la que se hace referencia al fósil de un cráneo infantil de Australopithecus africanus de 2,5 millones de años de antigüedad encontrado en Taung, Sudáfrica, en el año 1924. Es importante la fecha por algo que voy a comentar enseguida. El fósil, que de paso fue, el fósil tiene huellas de un ave de presa grande que probablemente lo tomó con las garras y lo tiró desde la altura para matarlo o lo llevó a algún lado para comerlo porque ese pedazo de cráneo que se encontró tiene las huellas claras de una técnica de las aves de presa de, de comer mamíferos, capturándolos, agarrándolos, enganchando las garras en las cuencas de los ojos para que no se le caigan en vuelo. Este chiquito, fósil los tiene. Fue extraído de la roca en que se encontraba incrustado y fue hallado por la antropóloga Josephine Salmons cuando era estudiante de la Universidad de Witwatersrand, esto es Sudáfrica, quien por eso es medio holandés el nombre es, quien se lo mostró a su profesor Raymond Dart, quien rápidamente lo tomó como objeto de estudio en la universidad. Y después Salmons, Josephine, la chica que era estudiante en ese momento, después se recibió y siguió trabajando con este espécimen. Y hay otra vez un dato que nos puede servir, y es que en 1924, que se conoció
este resto fósil del niño de Taung no fue aceptado por la comunidad científica internacional porque estaban enfocados en el Oriente Medio. Y entonces dijeron, no, el origen del hombre evidentemente está en el Oriente Medio y no en el sur de África. Y por eso lo rechazaron y recientemente, en realidad, hablando desde la perspectiva histórica, ha sido revalorizado y actualmente es uno de los restos más maravillosos que se puedan obtener. Ahí Pedro nos puede decir algo seguramente sobre eso y los otros restos de la cuenca africana o de las cuencas africanas como los rastros que fueron encontrados allí. El individuo este tenía dientes de leche y estaban terminando de salirle las muelas definitivas. En nuestra especie, las primeras muelas aparecen a los 6 años y en los chimpancés a los 3. Se piensa que tenía un crecimiento similar al de los chimpancés, por lo que la muerte le sobrevino al niño de Taung a cerca de los 3 años. Vamos a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, propuesta principalmente por Charles Darwin, explica cómo las especies cambiaron a lo largo del tiempo a través de un proceso llamado selección natural. Esta teoría establece que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todos los organismos vivos comparten un ancestro común. Acá hay algunos conceptos importantes en la teoría. Es una teoría de la evolución. Quiero decir, la teoría de la evolución no es una única cosa como una religión opuesta al cristianismo y al judaísmo. Es una teoría, por lo tanto, tiene diferentes facetas, diferentes conceptos que no se pueden rechazar in toto, todos, porque sí, ni aceptarlos todos por la misma razón. Vamos con algunos de estos conceptos. La descendencia con modificación. Las especies cambian gradualmente a lo largo de generaciones, acumulando diferencias heredables. La selección natural. Los individuos con rasgos que los hacen más aptos para sobrevivir y reproducirse en su entorno tienen más probabilidades de transmitir estos rasgos a la siguiente generación. La variabilidad genética, las diferencias entre individuos dentro de una población, son cruciales para el proceso evolutivo. Estas variaciones son causadas por mutaciones y recombinación genética. La adaptación. Los organismos se adaptan a su entorno a medida que evolucionan, desarrollando características que les permiten sobrevivir y reproducirse mejor en sus circunstancias específicas. Especies relacionadas. Todas las especies comparten un ancestro común, lo que implica que están relacionadas entre sí a un gran árbol genealógico. ¿Puedo meter una pregunta impertinente? A esta altura y en este concepto es ¿por qué los varones de los mamíferos tenemos tetillas? Los puntos de vista creacionistas y evolucionistas son presentados como antagónicos. Y antagónicos en algunos casos irreconciliables. Digo, desde mi formación, desde mi área donde me he desenvuelto, de la religión, donde, y en estos últimos años hay un avivamiento de la derecha, digamos, de las ideas como Milei en Estados Unidos, que es un foco de la teología evangélica sumamente importante, como dijo una vez un teólogo, ¿por qué todos los líos de sectas y doctrinas raras siempre vienen de Estados Unidos? Decía él. Sí, bueno, quizás porque pueden publicar más fácil los libros, porque hay muchos latinos, no sé, pero la cosa es que siempre se plantea esto. Y entonces las ideas más conservadoras del literarismo, por ejemplo, de la Biblia literal, la inerrancia de la escritura,
que por supuesto ninguno de nosotros sostendría que la escritura está equivocada, pero el que cree y usa la palabra inerrancia se refiere a, en la Biblia no puede haber ni un error de ortografía, porque Jesucristo dijo, ni una iota ni una tilde pasarán. Y ahí te das cuenta entonces cómo hay también una hermenéutica que va acompañando eso y que polariza y cristaliza esa posición, digamos, más del lado derecho, más del lado conservador, que entonces vuelve con todas las y vuelve a los 4004 antes de Cristo. Mucha gente hoy día sostiene eso, por más de que es insostenible de ninguna manera. Por el otro lado, y por la misma formación que nosotros tenemos, el tema del evolucionismo se enseña como doctrina directamente en las escuelas. Nadie dice el, el evolucionismo es una idea, una teoría que contiene muchos aspectos y entre las ideas que hay sobre cómo ocurrieron las cosas al principio están las creencias de todas las religiones, incluyendo la cristiana, la judía, el islam y etcétera, sino simplemente esto fue así. Hubo unos aminoácidos que se recombinaron en la presencia de gases como el dióxido de carbono y debido a la gran humedad dieron por origen algunas especies que se fueron desarrollando y cada vez se fueron mejorando más. Esa es la teoría de Teilhard de Chardin, que la creación fue como autocreándose y expandiéndose hasta que va a llegar un punto que va a estar tan expandida que todos los hombres vamos a estar unidos y creyendo la misma cosa, y ahí va a desaparecer entonces este concepto del individuo y de sus opiniones y sus derechos y todo, sino que vamos a fundirnos en una especie de nirvana budista, por lo cual, por supuesto, le dieron con un caño a sus teorías. La otra, y con esta termino, de teoría que quiero mencionar, es la teoría de la relatividad de Einstein. Yo me imagino que estarán pensando ustedes, ahí viene donde Daniel nos va a explicar esta teoría que yo hasta ahora no la pude entender. Bueno, lamento desilusionarlos, pero yo tampoco lo logro entender. Pero es como ver la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Vos no entendés cómo funciona la bomba atómica, ¿verdad? Pero podés ver el hongo atómico y la ciudad devastada en una fracción de segundo, se puede ver. Y es lo mismo con esto. Yo no entiendo la teoría y no tengo herramientas que quizá una persona que estudie ingeniería y así tenga para entender esto. Pero sí sé el efecto que ha producido tanto a lo que nosotros nos respecta, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo enseñamos lo de ponerle el arca de Noé? ¿Cómo representamos nosotros en un drama dentro de la iglesia, que presentamos un drama para el día, no sé, algún día especial? ¿Cómo representamos la creación? ¿Cómo representamos el diluvio? Y que no sea planteado en términos de no podemos creer en el diluvio porque es un cuento. O hay que creer en el diluvio porque así está en la Biblia y si está en la Biblia es porque es así. Sino hacerse esas preguntas y dejar aún que nuestros niños hagan esas preguntas. ¿Había dinosaurios en el arca de Noé? Si nosotros no podemos dejar que un niño en nuestra clase bíblica nos pregunte si había dinosaurios en el arca de Noé o nosotros preguntarles a ellos eso, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué idea de la educación cristiana bíblica? eh, Perdón, se me escapó, educación cristiana, porque era una de las materias que teníamos en el seminario que tiene que ver con esto, pero me refiero a la educación, cuando educamos en Biblia, en el catolicismo, en el judaísmo, en el islam, donde sea, damos lugar al pensamiento, a la pregunta, a la búsqueda de significación basado en la verdad y no en simples mitos o creencias que nosotros mismos hemos retransmitido sin digerir. La teoría de la relatividad, formulada principalmente por Alberto Einstein, pero no únicamente, él fue el gran impulsor, pero otros también estaban trabajando en lo mismo, principio del siglo pasado,
comprende dos teorías interrelacionadas, la relatividad especial y la relatividad general. La relatividad especial, publicada en 1905, se ocupa de la relación entre el espacio y el tiempo en sistemas de referencia inerciales, es decir, que se mueven a una velocidad constante, la c constante, y postula que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, llevando a la famosa ecuación E igual mc cuadrado. E es energía, E mayúscula, igual masa, o energía es lo mismo, perdón, masa, la m minúscula, c es la constante, que es la velocidad de la luz, al cuadrado. La ecuación E igual a mc cuadrado es una fórmula fundamental en la física, creada por Alberto Einstein, que establece la relación entre energía, E mayúscula, y masa, m, donde c es la velocidad de la luz. La ecuación revela que la energía y la masa son la misma entidad física, solo que expresadas en diferentes formas, y que una puede transformarse en la otra. Esto tiene un sentido teológico. Por ejemplo, para responder a la pregunta si Cristo puede haber sido hombre y Dios. Fue el primer gran lío gigantesco dentro del cristianismo fue ese tema. La relatividad general, por su parte, que fue publicada en 1915, extiende estos conceptos para incluir la gravedad, describiéndola no como una fuerza, la gravedad, no como una fuerza. Newton, árbol, manzana, cae, ¡pum! Oh, aquí hay un objeto que es atraído hacia el centro de otro objeto con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de centro a centro de los objetos. Una fuerza. Ese es Newton, el que dijo hay que tener fe en la ciencia. Y Einstein dice, no es una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía, la bomba atómica. La relatividad especial, principio de relatividad. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento relativo uniforme. Las cosas no son fijas, por ejemplo, el cuerpo no es impenetrable. Estoy tocando mi mano y sin embargo no la puedo pasar. Entonces deduzco que es sólida. Pero en realidad, si conozco la estructura atómica, tanto el dedo que empuja como la mano que quiero empujar se mantienen armadas por átomos que forman moléculas que están juntos por efectos de una especie de sistemas planetarios increíblemente complejos, y el movimiento y la electricidad que los maneja es lo que causa ese efecto que nosotros consideramos en la ciencia antigua sólido, pero que, por ejemplo, si vos lo pones adelante de una fuente de rayos X, se puede ver lo que está adentro sin que en nuestra concepción antigua la luz pueda penetrar para ver, porque lo que vemos está ligado directamente a la luz, ¿verdad? Qué casualidad que este hombre le dio tanta importancia a la velocidad de la luz. Las leyes son iguales para todos los observadores, pero si están en el mismo movimiento, por decir, ahora lo voy a explicar. Voy a poner un ejemplo. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos y tiene estos efectos. Estos dos postulados, la relatividad general y la relatividad particular, llevan a la dilatación del tiempo. Aclarando, el tiempo pasa más lento para un observador en movimiento, y la contracción de la longitud de un objeto en movimiento se acorta en la dirección del movimiento. Dicen que
Einstein dijo, aunque le atribuye un montón de frases que quizá nunca dijo, como pasa con todos los famosos, que al referirse a la relatividad del tiempo, él dijo, no es lo mismo pasar 10 minutos rindiendo examen que estar con la chica amada sentada en tu falda 10 minutos. No es lo mismo. Quiero poner este ejemplo que a mí me ayudó un poco. Hay en una vereda, una parada de colectivo, en la vereda hay parado un hombre mirando la parada de colectivo. De repente se acerca el colectivo y un hombre que está esperando el colectivo, respecto del que lo está mirando, está quieto, está parado esperando el colectivo. El colectivo se acerca en movimiento y para delante del hombre que está esperando en la parada del colectivo. En ese momento el colectivo llega a la velocidad cero, es decir, la misma que tiene el hombre que está parado y la del que está mirando. El hombre se sube al colectivo, paga el boleto y empieza a caminar hacia atrás dentro del colectivo. En ese momento el colectivo todavía está quieto, el hombre empieza a tener una velocidad hacia atrás de la dirección que lleva el colectivo que le permiten sus pies. Pero en ese momento que para el observador de la vereda el micro está en velocidad cero, pero el pasajero está en una velocidad negativa hacia atrás, el colectivo arranca. Cuando el colectivo arranca, el hombre que va caminando atrás todavía camina más rápido que el colectivo hasta que cuando se iguala la velocidad del colectivo con la velocidad del hombre, o que el hombre llega al final y se sienta, se iguala la velocidad del hombre del interior del colectivo y la velocidad del colectivo respecto del observador desde la vereda. El colectivo hace unas cuantas cuadras y el hombre entonces se baja del colectivo, para lo cual, mientras el colectivo está en marcha, él va caminando de atrás hacia adelante, de manera que en ese tiempo que él está caminando hacia adelante, él, el pasajero, está yendo a una velocidad más grande que la del colectivo que lo transporta. Pero cuando el colectivo, porque él tocó el timbre, para, el colectivo disminuye la velocidad hasta cero y el que venía caminando por el micro se para también en el frente del colectivo y los dos llegan a la velocidad cero conforme lo observaría alguien que está en la vereda. Cuando el hombre se baja, otra vez el colectivo arranca y empieza a tener una velocidad creciente, mientras que el hombre que se bajó y está parado en la vereda está en velocidad cero y ahí comenzará. Es decir, se entiende cómo es el ejemplo. También es importante pensar en la equivalencia entre la masa y la energía, porque antes pensábamos en la masa solamente como una cosa física, tangible. La ecuación E igual mc cuadrado expresa que la masa y la energía son la misma cosa y pueden transformarse entre sí, la bomba atómica, lo que tiene importantes implicaciones en la física nuclear y la energía. Y en la relatividad general, la gravedad, como la curvatura del espacio-tiempo, un concepto importante, en lugar de una fuerza, la gravedad se describe como la curvatura del espacio-tiempo causado por la masa y la energía de los objetos. Los efectos gravitacionales. Esta curvatura afecta la trayectoria de los objetos, incluyendo la luz, lo que se manifiesta en fenómenos como la desviación de la luz de estrellas lejanas por la gravedad del Sol y las ondas gravitacionales. ¿Se acuerdan cuando había gente que decía que la Biblia es un mito porque describe en tiempos de Acab que la luz retrocedió sobre la escalera de la escalinata del rey que usaban para observar el avance de la luz solar? Y ahora, tantos miles de años después, viene este señor Einstein a decirnos que las cosas no son tan fijas como a nosotros nos parecía, ¿verdad? Y en cuanto a la cosmología, la relatividad general ha revolucionado la cosmología,
proporcionando un marco para entender la evolución del universo, incluyendo el Big Bang y la expansión cósmica. En resumen, la teoría de la relatividad, tanto especial como general, ha cambiado nuestra comprensión fundamental del espacio, el tiempo, la gravedad y la relación entre masa y energía, y sigue siendo un pilar de la física moderna. ¿Se dan cuenta? Porque la traje a colación. Concluyo. Creo firmemente que Dios creó todas las cosas y creo en la evolución de las especies. Visto de esta manera, para mí está en el primer capítulo de la Tanaj. Dijo Dios, vayan, reproduzcanse, llenen la tierra. Ese fenómeno al que Dios se refiere es un fenómeno maxidinámico. Llenad la tierra es un proceso maxidinámico. La otra es la referencia en Abraham, que Dios le dijo que la descendencia de él iba a ser como dos cosas. Mirá la curiosidad. La arena del desierto y las estrellas del cielo. La arena del desierto está compuesta por rocas molidas por la erosión a través de millones de años. No en 50 o 100 años, no en 1000 años. Se necesita mucho más años. Y lo de las estrellas del cielo, perfectamente pueden haber sido creadas por Dios a través de un periodo de millones de años y ser una creación de él luego de un Big Bang. Con esto termino para que si alguno quiere aportar algo y el moderador, si no quiere matarme todavía, quiere aprovechar para abrir una charlita sobre esto, voy a aprender mucho seguramente con lo que ustedes comenten. Les agradezco la paciencia. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, una hermosa introducción a hacernos pensar. Una exposición muy linda. Tu pregunta del nene, y si había dinosaurios en el arca de Noé, ¿sabe cómo me la guardé acá, no? Acá. La voy a usar pronto, no sé cuándo, pero pronto. Muy buena. Bueno, perdón. Este, comentarios. Preguntas, objeciones, escucho ofertas. Jaime. Jaime, adelante, Jaime. ¿Todo bien? ¿Algo más dijo? No sé. No. Lo que pasa es que yo le dijimos, sí, Jaime, Hola, ¿me escuchan? sí, sí. Y casi todas Adelante. las cosas que nuestro querido amigo que le ha expresado, casi todos nosotros las hemos leído y sin duda lo que más hemos leído fueron las consecuencias de conocer la naturaleza del mundo en que vivimos. Y las explicó de una manera muy agradable, muy inteligible, con lo cual los que alguna vez la leímos, las reelaboramos con todo
el simbolismo expresado de la manera más clara posible. Y los que no se dedicaron a este tipo de lecturas, seguramente se habrán quedado asombrados de lo que el hombre es capaz de hacer. Y esas cosas pueden ser utilizadas por los creyentes y por los no creyentes. Entonces, nos encontramos con algo que da un paso atrás y dice, la forma en que el Altísimo hizo el mundo en que vivimos y el universo en que estamos instalados, si no tiene un principio, si no puedes ver. Entonces, volvemos a lo que la ciencia nos dice del momento inicial del universo. El momento inicial del universo es cuando se produce la primera explosión de la nada. Y es allí donde fallan no los científicos, que saben que nunca van a llegar a saber todo, sino los enemigos, en donde de la creencia, porque hubo un momento en que alguien creó todo eso, todas esas leyes tan complejas y todo este universo inmenso en que estamos, en algún momento hubo un Big Bang. ¿Quién lo hizo? ¿Se hizo solo? No estamos acostumbrados a que las cosas se hagan solas. Sabemos por nuestra experiencia limitada que las cosas se van encadenando unas a otras, pero en un momento surgen las ideas, surgen las materias, surgen la inteligencia artificial y todas las otras cosas en que estamos inmersos. Y entonces, en millones de años, llega un momento en que hay que ordenar el universo para que sea acorde con la ética. Y cuando llegamos a ese momento en que sabemos mucho más cómo son las cosas, los hechos, las materias y las leyes, es cuando surge más importante que nunca la parte interna que nos hace vivir, sufrir, morir, pensar y sentir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una experiencia. Desde el día en que nacemos, las cosas que acordamos, las cosas que recordamos y los motivos por los cuales hemos hecho lo que hicimos. Entonces necesitamos forzosamente que alguien haya iniciado ese Big Bang. Y tenemos que adaptarnos a lo que la forma en que el mundo y el universo son. Y al hacer eso tenemos que volver forzosamente a que hay cosas que están bien y cosas que están mal. En nuestra forma de ser y en la base de quien originó todo esto. Es fantástico, no por elogiar, querido Daniel, la forma en que lo has manifestado. Y sin haberlo dicho, nos llevas a la causa inicial,
de todo el proceso que nos lleva a entender la forma de ser la vida y la forma de sentirla. Lo ético surge de un punto inicial donde hay cosas que nos repugnan por lo malvado, por lo anticultural y antiético. Por eso, aunque podemos inventar muchas más cosas en un sentido o en otro, el ser primordial y las leyes éticas es lo más probable que han sido originadas antes que el Big Bang. Muy, muy interesante, muy bien desarrollado y nos lleva siempre a que hay mandamientos insertos en todos los seres humanos, hasta en los más perversos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Jaime. Sí, Joel, adelante, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias, Daniel, brillante tu exposición, pero es un trigger para hablar muchísimo de muchísimas cosas más, ¿no? Pues yo me voy a concentrar en dos cositas, ¿no? Cuando hablaste de que Adán salió viviendo 930 años, ya mi compañero Jorge puede dar más el trabajo sobre eso. A ver, perdón, cuando él Joel, sale, Roberto, ¿no me discúlpame que te interrumpa un segundo, pero hay una interferencia. Ya está, ya la apagué, ya está. Listo, muchas gracias. Perdón la interrupción. Ahora podemos escucharte mejor. Bueno, ¿me escuchan mejor ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, cuando Adán cumple 930 años, cumple 930 en este mundo. En el paraíso vivió no sabemos cuánto. ¿Eh? Era eterno en el paraíso. Es decir, cuando él come del árbol de la vida y la muerte, y muere, entonces ya, bueno, no puede estar en el paraíso eterno. Tienen que salir, donde está la muerte. Y se encuentra con un mundo habitado. Las hijas estaban con las hijas de los ¿cómo, Jorge? ¿Cómo es el asunto? Se casaban con las hijas de la... Es decir, había ya había reproducciones y mezclas de especies, inclusive humanas, si quieren llamarlo de alguna manera. El diluvio viene a borrarlo y comenzar de vuelta. Con un ser humano, con una familia humana normal, digamos, como fue la de Noé. Ahora, la cronología bíblica, como dijiste también, si contamos para atrás, el año cero comienza hace 6.000 años. Es decir, en el Talmud dice que el mundo está para vivir 6.000 años. 2.000 años de caos, 2.000 años de Torah, 2.000 años del Mesías, los años del Mesías. Que coinciden, bueno, no entremos en esto, y ya estamos al final de estos 1.000 años. Así que se están dando cosas que aparentemente están escritas. Lo que quería, y acá tengo un mapita, alguien lo hizo, de los 6.000 años para atrás. ¿Qué acontecimientos hay cada año, en cada época, en cada año? Muy interesante.
Pero quería redondear lo que vos dijiste, Daniel, para complementarte en esta cuestión. Salida de Adán al paraíso, ahí comienza la cuenta nuestra, y en este mundo, y me imagino que cuando vamos al mundo por venir, será algo parecido al paraíso, que ya es otro mundo. Ya saldremos, no va a haber más muerte, etcétera, todo lo que está lo que está en la escritura. Bueno, hasta acá nomás quería aclarar estas cositas y complementarte lo que vos dijiste. Me borro. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante esto, ¿eh? Porque si la edad de Adán lavadero, que hay nosotros conocemos uno de los caños que es había. contando el tiempo solamente desde que salió, fue expulsado del paraíso y vino a este mundo, eso es como para replantearse muchos de los cuestionamientos, incluso algunos de los que presentó Daniel. Tanto los soportes como el caño. Sí, Jorge, adelante. No, está muteado, Jorge, no lo podemos oír. Por favor, desmutee su, no sé, computadora. No lo estamos oyendo. Tiene Ahora, abajo. Ahí ahora, está, ahora sí. bueno, Daniel, felicitaciones porque es un trabajo muy bien presentado, muy bien investigado, que tiene un pequeño defecto, que toca tanto material, que tal vez cada punto es suficiente para una reunión. Dijiste cosas muy importantes, hiciste una muy buena revisación, pero igual nos queda la pregunta, bueno, pero ¿y de dónde viene todo esto? Ahora, la concepción de tiempo en el judaísmo es una expresión ambigua, es decir, tiene variaciones. Un tiempo en este planeta no es el mismo tiempo en el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil el manejo de los tiempos, el manejo de estos tantos años que vivieron tantos individuos en determinada generación. Porque frente a los tiempos nuestros nos parece una cosa pero increíble. 900 años, 800 años, y qué paciencia, ¿no? Por aguantar 800 años. Este, entonces es muy importante cuando nosotros analizamos desde el punto de vista cósmico, llamémoslo así, los hechos, es que hay mucha variación. Por ejemplo, los 6 días de la creación. Nadie sabe cuánto es un día. Seguro que no es de 24 horas porque el de 24 horas aparece el cuarto día. Entonces, el día de Elohim son millones de años en que desde un punto inicial, llamémoslo así, empieza la expansión del universo. Incluso las leyes que tú mencionaste, Daniel, incluso la ley de la relatividad, está todo en revisación hoy día en la física. No, muchas cosas que eran vacas sagradas en el conocimiento físico, hoy día están en revisación. La luz, por ejemplo, no es el elemento cósmico más rápido, ya no es la luz.
No recuerdo en este momento los nombres, pero no es la luz. La luz es un gran misterio y es un gran misterio que lo podemos nosotros eh, pensar que se nos presenta de una forma muy especial en la Biblia, porque en el judaísmo o en Israel se dice que el universo se creó con 10 órdenes verbales de Elohim. Y, y Elohim, la orden verbal primera fue que sea luz y fue la luz. Antes de eso el texto nos habló que en el principio Elohim creó los cielos, la tierra, el agua, el espíritu sobre el agua, etcétera. Pero ¿y de dónde salió esa luz? Otro ejemplo de la luz. Todos los que estamos acá salimos a un patio, miramos a una estrella y todos la vemos. Y después nos separamos mirando la estrella, cada uno en dirección distinta y seguimos viendo la estrella. ¿Qué pasa? Desde esa estrella hay un rayo de luz que llega específicamente a cada uno de nosotros. ¿Cómo se explica eso? ¿El rayo de luz se va moviendo junto con nosotros? Hay una sola explicación lógica desde el punto de vista nuestro. Si hay una fuente de luz, desde esa fuente esa luz sale y llena todo el espacio. Porque si no, no se entiende que todos miramos de distintos puntos del mismo objeto y recibimos la luz. Entonces, ¿qué hay entre el rayo mío y el rayo cada uno de ustedes? ¿Por qué es oscuridad? Porque la oscuridad también es luz, que es lo que está escrito en la Torá. Y hoy día la ciencia está pensando en la luz negra y en la energía negra. Es decir, toda la cuestión del inicio, llamémoslo así, está realmente todavía por descubrirse muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Eh, Hablaste de Daniel de la evolución. Resulta que en la Biblia también nos habla de la evolución. El quinto día es de peces y aves que van a volar sobre la tierra. El sexto día, o sea, ya pasamos una etapa que son peces. De los peces salta a la tierra con la aparición de los animales. Y eso termina con la creación de Adán. Es decir, es una evolución. ¿Cómo viene la evolución? Si es por el más fuerte o no. Bueno, hay muchas cosas por descubrir todavía. Pero la Biblia habla de evolución. Quinto día, sexto día, más claro, agua, como es el dicho, ¿no? En todo caso, hay muchas cosas que yo quisiera decir sobre esto, eh, que entre paréntesis, en el arca entraron solamente seres vivos de carne, nada más. Y lo puedes leer porque es muy simple. Elohim da un tipo de instrucciones, Hashem, o sea, el Señor da otro tipo de instrucciones. Elohim se centra en machos y hembras que entren parejas, y el Señor habla de 7 personas o 7 seres o 7 individuos, pero es solamente para eh, personas que, como dijiste, tienen que crecer y multiplicarse después.
Eso es lo que quiere salvar el Señor, más determinado tipo de animales que, por razones que nosotros no podemos comprender, ¿sí? Se supone que son, como dijiste, de tantas especies, porque solamente en la especie animal hay cualquier cantidad de especies, tanta que la Biblia no la puede nombrar. Entonces dice que creó los animales según ellos. O sea, tienen especies, diciéndonos que dentro del reino animal hay especies, según ellas, entre paréntesis, dice. Así que hay muchísimo, muchísimo material, es muy interesante, pero queda gusto a poco, lo cual es un elogio a tu presentación, por supuesto, y muchas gracias. Entre paréntesis, la cronología hebrea se inicia con como se dijo antes, cuando llega Adán y su esposa, pisan este mundo. Ese es el año 1, estamos en el año 5748. Mucha gente, por lo menos en Israel, cuando tú le preguntas, ¿qué pasó el año 1? Si una persona muy religiosa dice, la creación del mundo, la creación del universo. Y no, está escrito en la Torá, porque cuando cae, entonces, los primeros 930 años los vive Adán hasta que muere. En este mundo. Pero en este mundo, muere en este mundo. Lo expulsan del mundo superior, digamos, de los planos celestiales, sin entrar en detalle, por supuesto, y cae, como dice la Cábala, dice, cae a nivel de los animales. ¿Por qué? Porque él, teniendo carne, tiene alma animal, igual que los peces y los animales propiamente tal. Pero además Dios le da algo particular que en hebreo se llama la neshama, que es el aliento de vida. Y ese aliento le permite a él vivir en el jardín, hablar con el Señor, dialoga Dios con Adán y su Isha y con la serpiente, que entre paréntesis también a la serpiente la expulsaron del jardín, a los tres. Entonces, cuando reciben el castigo, se adormece la parte de la Neshama, y eso implica que todos nosotros nuestra Neshama la tenemos adormecida, y el Señor quiere que se despierte, y para eso nos da instrumentos, y los instrumentos son los mandamientos, que si los hubiésemos cumplido, habríamos reentrado al jardín del Edén, todos, como unidad. Porque eso es lo que es la palabra clave, es unidad. Perdón, eso quería decir. Muchas otras cosas, pero lo dejo porque ya la hora corre. Norberto quería Muchas hablar. gracias, Jorge. Sí, Norberto. acá, por ejemplo, hay varias personas que quieren hablar. Por ejemplo, Norberto Bernardo Ponte, ¿no es cierto? Usted quería... Sí. Ajá. Adelante, por favor. Quería hacer un aporte relacionado a lo que Daniel decía de la teoría del Big Bang. Cuando, por lo menos, me presento, yo soy profesor de teología, ¿no? Soy licenciado en teología. Nosotros hablamos de argumentos de la existencia de Dios, pensamos en el argumento cosmológico, de la idea de que siempre se parte del concepto de un ser supremo, un motor inicial, utilizada la teoría esta por Aristóteles, la idea de lo que decía Daniel, cuando se cuestiona la creación a través de la teoría del Big Bang,
la famosa explosión, creo que más que una teoría es una explicación filosófica, porque nos deberíamos preguntar quién produjo la explosión, porque filosóficamente de la nada no surge nada, y siempre si ocurre una causa va a haber un efecto. Entonces podríamos partir de la cosmovisión, de la teoría relacionada al argumento de la existencia de Dios desde el punto de vista cosmológico, es decir, del concepto de creación, que tiene que haber una causa para que se produzca un efecto. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es quién produce la explosión. A mí no me preocupa demasiado que la gente piense eso, siempre y cuando alguien me pueda demostrar quién produce la explosión, porque de la nada no surge nada. Simplemente ese aporte quería compartir con ustedes. Y después me queda una duda que si alguien me lo puede explicar no me queda muy claro. ¿Cómo es que la existencia de Adán es en el paraíso y están, por lo menos lo que entendí, es que el paraíso no es algo terrenal? Cuando la Biblia habla de una ubicación geográfica, el Edén tiene una ubicación geográfica. Al día de hoy podríamos estar hablando geográficamente. No me queda muy claro, entonces, ¿Adán no fue creado en un ambiente geográfico conocido? ¿Fue creado en otro ámbito y luego fue trasladado al paraíso? ¿Alguien me puede explicar eso, por favor? Porque cuando yo leo la Biblia y sobre todo la Yo se la puedo traducción, explicar. perdón, déjeme Si yo se terminar. la puedo explicar. Perdón. Está bien. No, quería comentar esto. Cuando yo leo el texto hebreo, entiendo de que hay un lugar, una expansión llamada Jardín de Edén, que la traducción de Jardín de Edén estamos hablando de un No es lugar eso. un Nada lugar que de ver. paraíso, ¿no es Nada que cierto? ver. Entonces, bueno, está bien, me lo puede explicar, por favor, porque nosotros por lo menos Encantado. enseñamos y Encantado y Eh, encantado. Se lo puedo un explicar. minuto, Jorge. Un Ah, minuto, por perdón, favor. perdón, perdón. Sí. Creí que me estaba pasando. Sí. Ah, ¿era para Jorge la pregunta, Norberto? no, no sé, Jorge creo No, que en me lo general. dijo, Yo, pero yo se la quiero lo explicar. está bien. Quisiera terminar por lo menos este pensamiento, a ver si estoy equivocado. Según el texto hebreo, Dios crea el universo y crea un espacio físico donde introduce al hombre y a la mujer después que la crea, ¿no es cierto? No, Eh, no, no, no. No es eso. bueno, ¿está bien? Bueno, Explíquemelo, por favor. perdón, Jorge, espere un minuto, porque para poder dialogar es fundamental que nos escuchemos. Entonces, aunque Eh, uno ya esté está. seguro de que la otra persona está equivocada, Perdón, perdón, perdón. no hay Me nada que perdonar. equivoqué. Yo se lo Perdón. explico. Ya, No hay nada que perdón. perdonar, está todo bien. Simplemente se lo explico porque así de paso me justifico y explico a otros por qué lo interrumpí para que todos entendamos un mismo código. Mi idea es que para poder haber diálogo necesitamos escucharnos, Por porque si supuesto. entramos a discutir al que está hablando e intervenir, se transforma en otra cosa. El diálogo Sí. está primero en escuchar. Después, si le preguntan o tiene ganas de contestar, contesta, pero después. Perdón por la interrupción, Jorge. Norberto, por favor, continúe. No, está bien, quería eso, si alguien me podría explicar esa inquietud que tengo, por favor. ¿Puede ¿Cómo no? ser? Muchas gracias. Muy amable. Sí, Jorge, por favor, adelante. Eh, el texto hebreo es muy claro. Habla de dos Adán. Es un error, ha sido un error concentrarse en que hay un solo Adán. Si Norberto tomas el texto hebreo, ¿sí? Y una hoja de papel y pones en la hoja de papel cuáles son las características
del Adán creado por Elohim, macho y hembra. Parece que... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Norberto? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Pones las características de ese Adán creado por Elohim el sexto día, todo lo que está escrito ahí. Al lado colocas en la lista todas las características del Adán formado por el Señor Elohim. Insisto, si tú tomas el texto hebreo, yo sé, en las traducciones hay unos horrores impresionantes, por eso tú lees el texto hebreo, fíjate, solamente el texto, sin filosofía, una lista de las características del Adán creado macho y hembra desde el comienzo y al cual se le da bendición para que se multiplique y crezca y se le da toda la tierra para usufructo y las características del Adán que formó el Señor Elohim y lo puso en un lugar específico, especial solo para él, que se llama Jardín en el Edén. Y compara la lista de las características y lo que recibe cada uno de ellos, y después hablamos. Vas a ver, te va a llevar, me parece, una gran sorpresa. Y vas a descubrir que esto además tiene mucha trascendencia en el judaísmo. Vas a descubrir que hay dos Adán, uno celestial, otro terrenal. En un determinado momento se juntan, esto hago la historia corta, ¿no? Se juntan por motivos X, son destruidas las generaciones de esta mezcla y queda solamente con Noé con su familia. Pero de esa mezcla, que ya está Noé y su familia mezclados, salimos nosotros, que tenemos una parte celestial y una parte terrenal. La parte terrenal, la característica es el alma animal. La parte celestial, la característica es la neshama, el aliento de vida, que es el que nos da la posibilidad de subir en los planos desde ser animal a ser seres superiores, llamémoslo así. Entonces, hay dos Adán. Es muy simple, te vas a demorar 10 minutos en hacer la lista esa. 10 minutos. El texto simple, copiado, punto por punto. Y te vas a llevar una sorpresa. Gracias, Marcelo. Gracias, Jorge. De nuevo, disculpa si te interrumpí, pero me pareció importante No, que... no, tienes toda la razón. Lo que Ok, pasa, te listo. voy a decir una cosa. El problema nuestro, los israelíes, es que no estamos acostumbrados a escuchar solamente. Si tú te fijas acá, cuando hay conversaciones, ¿verdad? Todas las personas conversan, hablan del mismo tema y No, no es así un que, problema israelí solamente. así que, así que por eso me disculpo, ¿no? Todo Norberto, bien, me va a disculpar, ¿no? todo bien. Pero no. Y yo me gustaría hacer un... Teresita, ¿estás bien? Yo me voy a tener que retirar, desgraciadamente, ya es demasiado tarde, voy a tener muy pocas horas de sueño. Así Bueno, que muchas gracias a todos, muy interesante. gracias. Eh, buenas noches. Bueno, acá Buenas buenas noches. noches. Antes de despedirnos, me voy a permitir una muy, muy breve reflexión que me despertó lo que dijo Norberto, que es Don Lucas que... también quería hablar, ¿no? ¿Lucas quiere hablar? Sí. Bueno, No, simplemente saludarlo a Jorge y gracias. Pero no, Ah, quiero escuchar. Perdón. gracias.
No, una muy, muy breve reflexión. Cuando se descubrió una radiación de fondo que luego se interpretó como que era lo que quedaba del Big Bang, en la década de 1960 más o menos creo que fue, hasta ese momento, cualquiera que hubiera dicho que en un momento dado, hace X tiempo, de la nada surgió la creación del universo que conocemos y que fue evolucionando ese universo por etapas de cosas que fueron apareciendo en la creación, hubiera sido hasta 1950, ponele, o 55, hubiera sido considerado una persona que no entiende nada de ciencia, porque la idea científica hasta ese momento, la de la física newtoniana, era que el universo era eterno, sin un comienzo, y los únicos que hablaban de un comienzo eran los lectores de la Biblia. Entonces, fíjate vos que el tuteo y la síntesis, porque no quiero tomar mucho tiempo, que podemos cuestionar el modelo de la Biblia, no hay por qué no, me parece bien, pero cuidado, porque lo que hoy parece el modelo científico indiscutible tiene pocas décadas, y esas pocas décadas atrás, el modelo que hoy sostiene la ciencia era una locura que podían decir los creyentes que leían la Biblia y nadie más. Ese era el comentario, solamente esa, una notita a pie de página, que a veces uno piensa que las verdades que enseña la filosofía son eternas y después aparece un Big Bang. Y no estoy hablando de teología, ¿no? Que la creación de la nada es imposible, punto. Enseña una escuela de filosofía griega y todos lo firmamos, lo aceptamos, listo, ya está. Y resulta que entonces leer la Biblia es leer un texto que los que lo escribieron no entendían el pensamiento filosófico que nos enseña la verdad. Y de golpe ahora es al revés. Y no ha pasado tanto tiempo. Estamos hablando de algo que pasó a la vuelta de la esquina en la historia. Bueno, por la hora, no sé, si hay alguien que se quedó con algo en el tintero, por favor levante la mano y si no, calla hasta el martes que viene. Pero... Sí, adelante, María. Yo siempre reniego porque mi iglesia, que es católica romana, cuando entregan la palabra a los chicos que van para formarse en catequesis, le entregan nada más que el Segundo Testamento. Y ahora lo entiendo, porque para no encontrarse con estos planteos. ¿Nos despedimos? Gracias de nuevo, Daniel. ¿Quieres conducir, Daniel, un rezo de cierre tú? Con mucho gusto. Gracias. Y desmiento totalmente que había dinosaurios en el arca de Noé. Querido Padre Celestial, estamos tan contentos de tomarnos esta licencia de hablar de cosas profundas, demasiado profundas, que no podemos entender, pero que sin embargo podemos plantearnos y tener ideas y oponerla a otras ideas y escuchar diferentes ideas que siempre nos enriquecen y nos bendicen. En principio te damos gracias por el mundo que has creado y el lugar que nos has puesto a cada uno de nosotros en el mundo, que incluye este espacio de hablar de las cosas tuyas, cada uno desde su perspectiva, pero mirando al otro. Eso está buenísimo. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Te pedimos luz para entender. Danos luz y sabiduría para entender básicamente tu palabra
impresa en el universo. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén, amén, amén.